Congreso aprobó en primera legislatura el retorno a la bicameralidad, pero también a la reelección parlamentaria. Recordemos que en el 2018 se dio un referéndum para que los peruanos puedan votar en cuanto a estas dos medidas y ambas medidas fueron rechazadas. Sin embargo, el Parlamento, tal cual estamos observando, quiere nuevamente imponer, ¿no?, el tema de la bicameralidad y retornar o darles esta posibilidad de reelección a los parlamentarios. Nos vamos hasta el Congreso de la República porque vamos a conversar con la congresista Ruth Luque. Ella va a dar sus impresiones en cuanto a esta votación. Congresista, buenas noches, bienvenida a Las Cosas Como Son. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente hoy se ha aprobado la bicameralidad, una propuesta que desde mi punto de vista desprecia la aprobación de la ciudadanía, porque lo que se ha prácticamente conseguido hoy es evitar que esta reforma de más de 50 artículos de la Constitución evada la aprobación, la validación y el referéndum de la ciudadanía. Por eso ha estado 5 meses congelado. Y lo que ha habido todo este tiempo es un esfuerzo más bien de buscar a toda costa superar los 87 votos para precisamente no ir hacia la ciudadanía. Lo más grave de esta propuesta, creo yo, es que además ha eliminado el artículo 90A de la Constitución, con lo cual lo que en el fondo se está aprobando es una reelección indefinida, olvidando que el referéndum, siendo un mecanismo que puede ser efectivamente importante, ha sido rechazado por la ciudadanía. Entonces hay algunos que sostienen que la bicameralidad va a solucionar todos los problemas y no es así. Es claramente una reforma de muchos artículos que lo que está generando es un nuevo sistema de representación política con un conjunto de atribuciones que la ciudadanía ni siquiera sabe qué es lo que va a tener en atribuciones el Senado o el tema de los diputados. Congresista, usted ha presentado una de los dos pedidos de reconsideración de esta iniciativa que todavía necesita una segunda votación en la segunda legislatura ya el siguiente año. ¿Qué se espera con esta reconsideración? Sí, la reconsideración en realidad ya ha sido votada y ha sido rechazada. Entonces, lo que aquí viene es una segunda votación. No es cierto que debe realizarse en una siguiente legislatura. Mire, por los afanes y lógicas de un conjunto de fuerzas, que no es solo el fujimorismo, sino varias fuerzas políticas, que quieren a toda costa generar esta bicameralidad, a mí no me queda la menor duda que lo más probable es que incluso hasta amplíen la legislatura para lograr su propósito este año. O sea, creo que eso es lo que se va a hacer. Yo creo que hoy lo que corresponde es que la ciudadanía empiece a leer esta propuesta. Creo que hay que exigir que además sea una propuesta donde la población esté más informada y no puede ser pues una reforma de esta naturaleza donde el Congreso no le importa lo que diga la ciudadanía, no le interesa si este Congreso tiene legitimidad o prestigio. O sea, lo mínimo que un Congreso debería buscar es que reformas de esta naturaleza tengan un mínimo de legitimidad en la población. Perfecto. Ahora, congresista, de darse el caso, ¿no? Usted refiere que incluso hay la posibilidad o el riesgo de que se amplíe la legislatura para darse ya esta votación. ¿El Ejecutivo puede hacer algo tomando en cuenta esto, que ya se tomó un referéndum en el 2018, la población, los peruanos dijeron que no a la bicameralidad y a la reelección de los parlamentarios? ¿Al Ejecutivo o el Ejecutivo puede hacer algo en este caso o hay otro organismo que pueda evitar que siga marchando esta iniciativa? El Ejecutivo podría hacer algo. La pregunta es si este Ejecutivo quiere hacer algo. La impresión política que tengo es que este Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte y el señor Otárola, no quieren hacer nada. Es este Ejecutivo el que nos tiene sometidos a una ley de telegobierno claramente inconstitucional, que hoy estamos viendo los efectos ante un gobierno que miente, que no le trae ningún beneficio al país la salida de la señora Dina Boluarte hacia afuera. Es un gobierno mentiroso. Dos, no ha dicho nada sobre la arremetida a la Junta Nacional de Justicia, ha mantenido su silencio cómplice, por ejemplo, con lo que ayer ha pasado en la Comisión de Justicia, donde se ha insistido con la modificación de la colaboración eficaz, que además va a tener un efecto sobre los medios de comunicación. Entonces es un Ejecutivo que no le interesa mantener y respetar la voluntad popular, no le interesa el respeto a las instituciones, lo único que le interesa es la sobrevivencia política. Y si para sobrevivir políticamente tiene que tragarse todos los
sapos, a mí me queda clarísimo que Dina Boluarte lo va a seguir haciendo y lo que vamos a seguir viviendo es una arremetida institucional, una lógica de consagración, de casi desvergüenza de lo que estamos viviendo. Y aquí los únicos perjudicados somos todo el país. Estamos dañando la democracia, estamos arremetiendo derechos fundamentales y eso es muy grave. Se está instalando un Congreso para mí sumamente perverso que aprueba reformas sin importar lo que diga la gente frente al silencio de un Ejecutivo que lo único que busca es la sobrevivencia. Congresista, solo para aclarar el punto de la reconsideración, ¿hay alguna salida? ¿Se puede presentar nuevamente otra en la siguiente legislatura quizás? ¿Cómo podría ser esa figura? No, la reconsideración ya ha sido rechazada. O sea, la reconsideración ya ha sido rechazada. Lo que va a venir es una segunda votación en una siguiente legislatura. Ahí no se puede presentar tampoco alguna otra reconsideración. Sí, a ver, no, ya no puede haber otra reconsideración. No existe reconsideración de reconsideración. Esta legislatura termina el 15 de diciembre, y la siguiente legislatura debe aperturarse en marzo. Es así lo que dice el reglamento del Congreso. Sin embargo, ustedes saben que cuando este Congreso le ha dado la gana, ha ampliado legislaturas. Entonces ellos pueden perfectamente decidir ampliar una legislatura corta exclusivamente para nuevamente votar la bicameralidad. Perfecto. O sea, eso es un camino que ellos tienen, porque además tienen los votos, tienen allanado todo, tienen los acuerdos. O sea, qué raro que ni siquiera, por ejemplo, el caso de la señora María Cordero Tay se haya tocado, pero sí ha habido preferencias por la bicameralidad. O sea, creo que hay evidencias concretas de cómo se ha querido lograr esta votación. Le agradecemos, congresista, la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático Juntos para el Perú. También estamos con el congresista Jorge Montoya del Partido Renovación Popular, con quien vamos a conversar también sobre esta decisión del Congreso aclaramos, en la primera legislatura. Congresista, buenas noches, bienvenido a Las Cosas Como Son. Bien, estamos en línea con el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, mientras retomamos la comunicación pues con el almirante Jorge Montoya, estábamos escuchando hace un momento a la congresista Ruth Luque, quien explicaba que había un temor, al menos de parte de ella y algunos otros parlamentarios, que el Congreso busque ampliar esta legislatura para que se pueda dar la votación de la bicameralidad en este año. Ella también ha detallado más o menos algunas incidencias que se han registrado durante este debate. Una de ellos, por ejemplo, es haber rechazado la reconsideración. Explicó que en la segunda votación ya no se puede presentar una reconsideración más, y también ha criticado al Ejecutivo porque, según refiere, si bien no es cierto, podría pues hacer algo, tal parece a su consideración también que no va a hacer nada. Vamos ahora con el congresista Jorge Montoya, ya tenemos la comunicación con él. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marisa, un gusto estar en su programa. Congresista, igualmente, gracias por acompañarnos. Con esta votación, ¿quiénes van a ser los beneficiados, congresista? El Perú. O sea, estamos haciendo un Congreso más consistente, mejorando la institucionalidad del Congreso. ¿Por qué el Perú? En la historia del Perú, ahí solamente han habido dos veces, creo que ha habido congresos unicamerales. Siempre ha sido bicameralidad, porque se requiere tener un contrapeso interno en el legislativo. Situación que hay muy pocos que no la consideran aceptable. Es un grupo pequeño que es más ideológico, que lo que quieren es hacer la constituyente y modificar todo el sistema. ¿Por qué el Perú no es sería, congresista, por qué el Perú sería el beneficiado si tenemos en cuenta que el referéndum del 2018, la gran mayoría de peruanos votaron por la no bicameralidad y la no reelección de los congresistas? Porque cuando se comete un error hay que corregirlo. O sea, la no bicameralidad es un error y la no reelección de los congresistas, de los gobernadores regionales y de los alcaldes es un error mayúsculo. Que lo que hemos visto es una ineficiencia en la ejecución del gasto, un desconocimiento de las tareas que tenían que cumplir porque no ha habido un proceso de aprendizaje. Eso no se aprende en la universidad, se aprende en el camino, en el terreno. Entonces tiene que haber la posibilidad de que se pueda reelegir a las personas. ¿Y quiénes se reeligen a las personas? La población. La población los premia o los castiga, les da el voto o se los quita. El soberano es el pueblo y el pueblo tiene que tener esa herramienta, no puede ser limitado él en su accionar. Cuando usted eso es lo que se está haciendo, error, se está restituyendo.
Cuando usted dice error, ¿está llamándole error a la decisión de más del 90% de los peruanos que votaron durante ese referéndum? Sí, estoy haciéndolo al 90% de los peruanos de esa época que fueron inducidos a votar de esa manera por intereses políticos nefastos para el país, como lo hemos probado en el tiempo. 250.000 muertos en la pandemia, una negligencia en la gestión tremenda. No, o sea, todo eso ha sucedido por esa persona que generó esta situación para beneficio personal después de haber cerrado el Congreso. Sin embargo, O sea, eso influidos no hay forma de compararlo. Sin embargo, influidos o no, fue la decisión que en ese momento tuvieron los peruanos y que ahora el Congreso, pues que es obviamente en números muchísimo menos que toda la población peruana que en ese tiempo votó por la no bicameralidad. Bueno, ahí vemos toda una desproporción, ¿no? No, el Influidos o no, Congreso fue la representa decisión a los del Perú. peruanos. Nosotros representamos a la población del Perú en su conjunto, a los 33 millones de habitantes. Considera No que somos individuales. pero Hemos sido elegidos por nuestros votantes y respondemos ante ellos. sin embargo, hay que recordar también que el Congreso no goza actualmente de una buena popularidad. Eso no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando ni las legislaciones que estamos sacando. No Son cosas reduciría, separadas. Una es la apreciación de la población sobre el Congreso, que puede ser mala, y la otra es la gestión que estamos realizando, que es comprobable en todo su sentido. Perfecto. Ahora, congresista, en cuanto al proceso, de acá, ¿qué es lo que se espera en la segunda legislatura? ¿Cuándo se inicia, por favor, para informar a nuestros televidentes? La segunda legislatura se inicia en marzo y se pone a votación nuevamente este tema, que esperemos tener la misma cantidad de votos que hemos tenido ahora. Y con eso queda modificada la Constitución y ya en ejercicio la bicameralidad y la reelección. ¿Se tiene seguro entonces los votos ya para la segunda legislatura? Yo creo que no van a cambiar, ¿no? Ustedes, lo mismo que han votado, somos los que vamos a votar en marzo. Perfecto, congresista, le agradecemos mucho por sus declaraciones. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, también opinando en cuanto a la decisión